Muy buenos días, estimados estudiantes. Un gusto poder estar con ustedes mediante esta videoclase. El objetivo de esta es por poder hablar de una de las imágenes más emblemáticas y más importantes que ha tenido nuestra patria, nuestra querida Honduras y a nivel Centroamérica, ¿verdad? Morazán no solo es recordado en Honduras, sino que es un héroe de Centroamérica, ¿verdad? Y se le reconoce como un héroe latinoamericano y tiene lo que son estatuas, homenajes, poemas, y es recordado no solamente en el ámbito hondureño, sino que a nivel mundial, ¿verdad? En diversos ámbitos, como un promotor de las ideas de la libertad y eh, como alguien que promovió la unidad de los pueblos centroamericanos, o del pueblo centroamericano visto de un punto de vista morazanista, pues somos un solo pueblo, que somos hermanos, que tenemos orígenes étnicos similares, que tenemos una lengua compartida, que en cuanto a la espiritualidad es bastante similar, ¿verdad? En estos pueblos que a mi entender, y en esto sí me declaro morazanista, nunca debieron de separarse, ¿verdad? Porque en la unidad está la fuerza y la división, pues nos debilita más que fortalecernos, ¿verdad? Entonces Morazán promovió estas ideas de unidad, estas ideas de libertad que se dan en el marco y después de lo que es la independencia, ¿verdad? Y al abordar la figura de Francisco Morazán nos enfrentamos a un legado que aunque profundamente inspirador está bien teñido, ¿verdad? Por las controversias, ya que su vida fue una serie de contradicciones que eran palpables, ¿verdad? Que luchó por la unidad y la democracia, pero durante esta lucha por la unidad, ¿verdad? Hubieron muchas contradicciones, mucha resistencia, y lo que generó que en sus mandatos hubiera muchas guerras, ¿verdad? Civiles y que Centroamérica estuviera muy dividida y no se había logrado la unidad, ¿verdad? Debido a esto, a pesar de que formalmente pues se logró unificar las provincias de Centroamérica, pues en la práctica había una resistencia bastante importante de parte de los diferentes bandos que habían aquí. Y en su momento, pues, y una vez que Morazán fue fusilado en la ciudad de San José, Costa Rica, un 15 de septiembre, pues fue finalmente que eh, bueno, el proyecto de Centroamérica finalizó, ¿verdad? Con esa muerte, ¿verdad? Y la disolución de la República Federal de Centroamérica, que él tanto defendió, ¿verdad? Es un testimonio de las complejidades y desafíos que enfrentó, lo que provocó tensiones significativas, ¿verdad? Y eventualmente contribuyó a la fragmentación total de la federación, ¿verdad? Morazán muchas veces es recordado como un destacado militar, pero en realidad los mayores, digamos que logros de Morazán no están tanto en el ámbito de lo militar, sino que están en el ámbito de lo civil. Y una de las cosas que Morazán puede ser recordado, ¿verdad? Es como líder de la reforma liberal dentro de Honduras, ¿verdad? Francisco Morazán emergió en un periodo crucial por la independencia, es decir, después de la independencia, como un firme defensor de las reformas liberales. Como hemos visto, ¿verdad? En algunos espacios de la clase, ¿verdad? Cuando venimos de esa época donde dependemos de una monarquía española, ¿verdad? Donde todas las estructuras de poder dentro del país están ligadas a esas estructuras. Morazán propone una república, Morazán propone una división de poderes, Morazán propone de que seamos iguales ante la ley, Morazán propone que la educación esté a disposición de la grandes mayoría, ¿verdad? Una educación pública, laica, gratuita y obligatoria es una
de las propuestas que tiene Morazán, ¿verdad? Y su visión era modernizar Centroamérica. Su visión era tener un país fuerte donde estas provincias pudieran unirse, ¿verdad? Una Centroamérica unida y promoviendo una educación accesible, ¿verdad? Leyes justas y una administración pública eficiente, ¿verdad? Morazán entendía que el verdadero progreso solo podía lograrse a través de la educación y la igualdad de oportunidades, pilares que hoy en día continúan siendo fundamentales para nuestras democracias, ¿verdad? Se entiende que la educación nos cambia la vida, se entiende que la educación es capaz de abrir puertas que el dinero mismo no puede abrir. Morazán esto lo tenía claro, ¿verdad? Es importante destacar que Morazán en su época pues fue un autodidacta. Morazán se educó obviamente con ayuda de familiares, amigos, ¿verdad? Pero tuvo acceso a una biblioteca de un familiar y fue en ella que él descubrió estos grandes autores de la Revolución Francesa. Pudo leerlos, pudo verse influido por ellos. Él también pudo aprender italiano, francés, y esto le permitió a él tener acceso a mucha información y muchos libros en su idioma original, digamos, ¿verdad? Entonces Morazán fue alguien que en su infancia anheló la educación, esa educación pública, laica, gratuita y obligatoria que en su momento él promovió. Y su compromiso con esta reforma, ¿verdad?, plantó las semillas de los sistemas educativos modernos y laicos de varios países centroamericanos, incluyéndonos a nosotros en Honduras, ¿verdad? Han adoptado en esta la Universidad Nacional de Agricultura. De cierta manera o de manera directa podríamos decir que fue Morazán el que empezó a dar esos pasos, ¿verdad?, para tener una educación pública, laica, gratuita, obligatoria, y donde sea el Estado el que financia, ¿verdad? Que seamos los hondureños por medio de nuestros impuestos los que pagamos, y que seamos los hondureños los que seamos dueños de esta universidad donde nosotros, donde trabajo y donde ustedes están formándose en este momento, ¿verdad? Es el pueblo hondureño con sus impuestos el que es dueño de esta universidad y que también financia la educación y que hace posible, ¿verdad?, que la universidad funcione. También podemos decir, ¿verdad?, que otro de los temas, ¿verdad?, es el tema de esa igualdad que podemos tener ante la ley, ¿verdad? Promover esa idea de la separación de poderes, ¿verdad?, donde todos somos iguales ante la ley, donde no importa si usted utiliza botas o utiliza kites, la, la educación debe de ser promovida para todos, ¿verdad? Debe de existir una legislación y debe existir un poder judicial que garantice que la ley se cumpla y que la ley sea aplicada de manera correcta en los diferentes estratos económicos, ¿verdad? Morazán entendía que el verdadero progreso solo podía lograrse a través de la educación y su compromiso con estas reformas, ¿verdad? Debemos de tener esa conciencia de que no hubiéramos podido tener la educación y los sistemas modernos sin esos primeros pasos que dieron en ese momento. Morazán, al ser presidente de la República de Centroamérica, ¿verdad? Es importante recordar que no solo enfrentó desafíos políticos y militares, sino que también trabajó incansablemente para fortalecer la Unión Federal y promover políticas que reflejaban los principios del liberalismo, ¿verdad? Aquí hay un tema que de repente más adelante vamos a ver, ese tema de lo que es una federación, ¿verdad? Una federación es muy parecido a lo que de repente hace Estados Unidos o México, donde se oye y se dice, no, los Estados Unidos de Norteamérica, igual que México, Estados Unidos mexicanos. Centroamérica tenía la idea de ser una federación, es decir, tener un gobierno central que tuviera algunas leyes que sean comunes a todos los estados de Centroamérica, pero que a la vez que cada estado pudiera legislar a nivel interno para
digamos, para legislar o regular cosas dependiendo de las conveniencias, las fortalezas y las debilidades que hubieran en cada estado de la Unión. Una de las cosas, ¿verdad? Y de las contradicciones, ¿verdad? En la época de Morazán es que muchos lo acusaban de ser centralista. Es decir, eso es una contradicción. Y de repente le decían, oíme, pero me estás diciendo de que promovemos una federación donde sí es cierto que existe una unidad centralizada, donde se legisla y se generan leyes de manera que sean comunes a la federación, pero a la vez tratar de centralizar el poder, ¿verdad? Era una de las grandes críticas que se le hacía. Evidentemente, en una época de guerra es bastante complicado ejercer, digamos, las libertades plenas de la ciudadanía, ¿verdad? Porque se requiere de paz para construir una república. Es decir, se supone que los conflictos no se arreglan a los golpes ni con balas, sino que se arreglan hablando, se arreglan dialogando, se arregla llegando a ciertos arreglos, a ciertos convenios por medio de la palabra, ¿verdad? Pero Morazán estuvo envuelto en muchos conflictos, ¿verdad? Y eso llevó que al final, pues, la federación eventualmente se disolviera, ¿verdad? Y la idea de una Centroamérica unida bajo una visión común de progreso y cooperación, a pesar de esto, sigue siendo un ideal hacia el cual muchos, no solo personas del común, sino que incluso muchos políticos se adhieren a esta idea, ¿verdad? Donde se sueña con esa Centroamérica que un día pueda volver a estar unida y que se pueda trabajar juntos en pro de este bienestar de la población, ¿verdad? Y es que ese esfuerzo de Morazán por unificar la región nos recuerda la importancia de la colaboración entre nuestros países, ¿verdad? Este Morazán que luchó valientemente contra las fuerzas conservadoras que buscaban desmantelar la federación, ¿verdad? Abogando por una Centroamérica unida y fuerte. Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Cuando nosotros leemos nuestra acta de independencia del 15 de septiembre de 1821, podemos leer textualmente que dice que para evitar las graves consecuencias que implicaría que sea el pueblo el que declare la independencia, entonces nosotros nos declaramos independientes, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de recordar que los criollos hondureños y centroamericanos se declaran independientes aprovechando una invasión francesa que se tenía ya que había en la península ibérica, que implicaba lo que es España y lo que es Portugal. Los criollos aprovechan esa coyuntura y se declaran independientes, pero no era tanto un tema de una independencia porque querían mayores libertades o porque querían darle libertad al pueblo, sino que querían la independencia para no seguir pagándole impuestos a España, para no seguir dependiendo de España y digamos que los beneficios totales de los lugares pues se quedarán con ellos. Entonces, en la misma acta de independencia se garantiza que las estructuras del pasado, hablando de las estructuras eclesiásticas, militares, políticas, continuaran vigentes dentro del país. Entonces, cuando nosotros hablamos de conservadurismo, estamos hablando de este bando que se constituye y que se declara independiente, ¿verdad? Evidentemente, no es intelectualmente justo generalizar, ¿verdad? Pero sí había muchos intereses en el momento de la declaración de independencia que quería asegurar que fuera la Iglesia Católica la que siguiera siendo la religión del Estado, que las estructuras de poder eclesiástico se mantuvieran tal y como estaban, que las estructuras de poder político continuaran dentro del país. Entonces, básicamente lo que se hizo fue dejar de pagarle los impuestos a la corona española, pero conservando la misma estructura de poder que existía aquí. Es como que nos cortaran, ¿verdad? Simple y sencillamente querían conservar lo que ya estaba, pero dejar de depender de España. El problema de esto, ¿verdad?, es que una monarquía está bajo el entendido de que el rey es el soberano y que él al fin tiene la última palabra. Al cortar la figura del rey, al despojarnos de la figura del rey, lo que sucede
es que en qué basamos el poder, ¿verdad? Recordemos que los reyes o el rey era rey porque tenía un reconocimiento papal, porque Dios mismo, mediante su representante en la tierra, que era el Papa, decía, él es el rey, ¿verdad? Y todos los demás éramos súbditos del rey debido a esta legitimidad que le daba la iglesia y que le daba un linaje de sangre, etcétera. Pero cuando nosotros como hondureños rompemos con esos lazos, con, eh, con el reinado de España en ese momento, pues nosotros, ¿en qué se atiene el poder, verdad? Entonces, es aquí donde se vuelven necesarias las ideas de la república, ¿verdad? Porque la república lo que busca es quitar ese poder que viene de la iglesia y dárselo a los hombres por medio de la democracia. Es decir, cortar los vínculos que teníamos con la iglesia y empezar a tener vínculos ligados a la democracia. Es decir, que sea el pueblo el que elija a sus gobernantes y que sea el pueblo el que elija a sus diputados y que estos diputados legislen la ley. Entonces, deja de ser el soberano la iglesia, perdón, el rey, y pasa a ser el soberano el pueblo. Entonces ya no es el rey el que dice qué es lo que tenemos que hacer, ya no es la iglesia la que dice qué tenemos que hacer, sino que es el pueblo mediante elecciones democráticas. Entonces, la idea de república, la idea de liberalismo, no es algo que surge en el corazón, en la entraña del pueblo centroamericano, sino que surge de una necesidad más que de una creencia. Esto es lo que provoca con este bando conservador, ¿verdad? Es que choquen contra sus ideas, ¿verdad? La idea de la democracia no es algo tan bienvenido, ¿verdad? La idea de que de repente en su momento Morazán prohíbe el diezmo, incauta tierra a la iglesia y hace que se empiecen a constituir escuelas donde los niños campesinos puedan ir a recibir clases, ¿verdad? Es algo que muchos no lo tienen a bien porque vienen de una estructura colonial que ellos querían mantener, pero que sin la figura del rey, sin la figura de la monarquía y sin la legitimidad que les daba la iglesia no podían contener, entonces necesitaban la república, pero una república donde ellos siguieran controlando y donde sirviera de escaparate o de patarata, como dicen por ahí, para legitimar su poder. Entonces, en la actualidad, pues en un mundo globalizado, ¿verdad? Donde los desafíos transnacionales demandan respuestas coordinadas, la visión de Morazán, ¿verdad? Sigue inspirando a buscar soluciones conjuntas a problemas como el cambio climático, la migración, la seguridad regional, problemas tan propios de la región como son las pandillas y maras, ¿verdad? Problemas tan ligados y tan dolorosos como es el trato de Estados Unidos con nuestros migrantes, ¿verdad? Que si nosotros venimos y lo tratamos en conjunto, de repente tenemos más fuerza para exigir respeto por nuestros migrantes, por sus vidas y por todo lo que implica, ¿verdad? En la actualidad el ser centroamericano, el sentirnos centroamericanos. Es importante también una de las etapas de Morazán fue el tema del exilio. Morazán salió del país y anduvo de cierta manera errante, ¿verdad? Durante algún tiempo por diferentes países, ¿verdad? Pero Morazán nunca abandonó su compromiso con las causas liberales en el país, ¿verdad? Y su visión para Centroamérica y su perseverancia, digamos que nos enseña una lección de resiliencia. Y la resiliencia es esa capacidad que tenemos los hondureños aún a tratar de mantener el buen ánimo aún en las circunstancias más difíciles y esa dedicación que podemos llegar a tener por los ideales, ¿verdad? Sin importar las adversidades que nos puedan presentar. Los últimos años de la vida de Morazán lo que ilustran es mucha lucha, ¿verdad? Constante por defender estas ideas en las que él creía, ¿verdad? Un mensaje que resuena en las luchas actuales por la justicia y la equidad de nuestra región. Y también es importante, ¿verdad?, que a nuestros héroes, a nuestras figuras, no solamente veamos, digamos, la parte buena, la parte bonita, sino que
Es importante ver, incluso muchas veces se dice, por ejemplo, que Morazán era muy mujeriego, de repente eso le generó muchos problemas, ¿verdad? Eh, Evidentemente en algún momento Morazán tuvo errores de este tema de la que muchas veces de repente incluso se pudo haber comportado donde él quería centralizar el poder, y es evidente en una guerra es bien difícil mantener el tema democrático, ¿verdad? Pero también este legado de Morazán es un recordatorio de que la historia, ¿verdad? A menudo, muy a menudo, nos ofrece figuras complejas cuya vida se convierten en espejos de nuestras propias luchas políticas y sociales, ¿verdad? En Honduras, Morazán hasta el día de hoy es recordado como un héroe nacional y cuyo ejemplo impulsa a las nuevas generaciones a trabajar por un país y una región más justa y prósperas. Aunque su vida estuvo marcada, ¿verdad?, por controversias y conflictos, su impacto en las estructuras políticas y sociales centroamericanas es indiscutible. Nadie puede discutir la figura de Morazán, ¿verdad? Se le podemos, y esa es la invitación que les voy a hacer a continuación con la asignación que vamos a tener en clase, a que veamos, escarbemos ahí un poquito en la historia, ¿verdad? Y podamos profundizar en esas cosas, en esos puntos desconocidos de la historia de Morazán, que pueden ser criticables, pero reconocer, ¿verdad?, que Francisco Morazán simplemente como un héroe sin tacha sería ignorar las complejidades que pueden tener los seres humanos, ¿verdad? Él era después de todo un hombre con virtudes y defectos, pero que luchó, ¿verdad?, con valor y gallardía por sus ideales y la unidad de nuestra región. Y este reconocimiento de que él era un simple hombre no disminuye su estatura y su importancia como figura política, su estatura y su importancia como un héroe nacional. Y al contrario, ¿verdad?, nos debería de invitar a reflexionar sobre la importancia de que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las contradicciones que podamos tener en nuestra vida, ¿verdad?, que todos los seres humanos tenemos estas contradicciones, ¿verdad? Deberíamos de estar perseverando en los compromisos con nuestros propios ideales, con nuestras propias ideas y con ese anhelo y ese deseo de construir un país próspero, libre, soberano e independiente. Y por qué no, unido, ¿verdad? Incluso frente a las adversidades que desde que nació Centroamérica y que en un momento se fragmentó y se convirtió en Honduras, sigue teniendo, ¿verdad?, esas estructuras conservadoras que siguen queriendo mantener el poder, ese proyecto de república que aún el día de hoy tenemos, ¿verdad?, donde tenemos muchas instituciones que son una fachada, pero que no cumplen con los requerimientos y las necesidades de un pueblo que anhela justicia, que anhela salud, que anhela educación y que anhela tener un gobierno de unidad, donde, si bien es cierto, en la actualidad es muy complejo reunificar la región y convertirla en un solo país, como fue el sueño de Morazán, es innegable que la unidad en términos comerciales, políticas, tener una política de fronteras abiertas, promover la democracia y promover la república en Centroamérica siguen siendo uno de los legados que Morazán aún el día de hoy promueve a través de sus ideas y de su ejemplo. Bueno, muchachos, esta es una pequeña videoclase. Los invito a que ustedes puedan profundizar en la vida de Morazán. Se les va a compartir un libro en formato digital, el cual ustedes van a poder ver. También una película, la cual ustedes van a tener como asignación ver, y se les va a dar de manera más detallada en un segundo video o en un formato vía escrito, ¿verdad? Espero que puedan surgir en ustedes esa curiosidad por conocer más sobre Francisco Morazán y tener el compromiso que Morazán en algún momento tuvo de construir esa soberanía dentro de nuestro territorio. Saludos y tengan una buena jornada.